Tardes, jóvenes. Vamos a hacer, se recuerdan que el jueves cuando nos vimos ya no pudimos hacer esto, ya no lo pudimos practicar porque hicimos parte de otra actividad. Entonces hoy tenemos un paciente que nos dijo que sí aceptaba hacer el abordaje para que ustedes lo vieran. Vamos a hacer entonces trapecio. Tanto, se recuerdan que hasta hoy en día hemos visto florage superficial profundo con su debida fricción inicial, final. Pero ahora vamos a además hacer entonces el abordaje de trapecios invertido para poder entonces posteriormente hacer el abordaje de la musculatura considerada de la cintura escapular, entre ellos romboides, angular del omóplato, puntos de referencia para subescapulares, y posteriormente el paciente tiene una afección a nivel de hombro. Entonces ya cómo podemos llegarle al hombro, incluyendo deltoides, orígenes de bíceps braquial, deltoides en sus tres partes, siempre haciendo referencia o énfasis según el motivo de consulta. Y también vamos a ver que esto no lo hemos visto en clase como tal, el amasamiento o kneading. Entonces el kneading va a estar dirigido para trapecio, y luego cuando lo estemos trabajando pues yo les voy a estar indicando. Les iba a decir cualquier duda me dicen, pero no se puede. Entonces vamos acá. Ya no les voy a decir nada, solamente si empiezo con algo nuevo. Cualquier molestia me dicen. Mire, ¿y este? ¿Se puede poner de otra forma? Sí. Ahí está mejor. Gracias. Me voy a enfocar en el lado izquierdo. Vamos entonces estamos con la fricción como tal, pero la fricción me da pauta a ese florage superficial. Dirigido, haciendo el enfoque en trapecio. Que esto sí lo habíamos trabajado en clase.
Ahorita hemos trabajado fricción, el florage superficial y profundo para trapecios, bilateral. Para trabajar un amasamiento o knitting, entonces es necesario trabajar siempre esa fricción. Puede ser la fricción profunda. Y aquí estamos de orígenes hacia inserciones de trapecios. No he trabajado región cervical como tal, sino que estamos trabajando región dorsal. Trabajar la técnica de knitting o amasamiento, entonces tenemos que asegurarnos que lo hacemos en la fibra muscular, no tanto en tejido graso, sino que vamos en, porque no es nuestro objetivo, ¿verdad? No es nuestro caso. Y así alguien más se dedica a estas técnicas manuales para la grasa y todo eso, ese es otro rollo. Nosotros estamos ahorita con objetivos terapéuticos como tal. Entonces la técnica de knitting o amasamiento viene y debemos de despegar la fibra muscular como tal y desplazarla de forma contraria, es decir, la mano, en este caso la mano izquierda, hace un movimiento hacia mí, mientras que la mano derecha hace el movimiento hacia el lado contrario de donde lo está haciendo el lado izquierdo. Observen. Aquí, en toda esta región, porque es más apreciable, claro, en musculatura o segmentos anatómicos que permiten definitivamente agarrar la fibra muscular. Aquí es un poco difícil, sin embargo se puede hacer y asegurarnos que estamos sobre fibras musculares y no sobre tejido graso. Entonces observamos acá, yo por el momento me estoy discurriendo a un costado de apófisis transversas. Sin embargo, si yo siguiera el trapecio fibras inferiores, yo tendría entonces que buscar acá hacia espina del omóplato probablemente. Entonces voy acá. Puedo venir y al llegar al punto anatómico que finaliza la técnica, puedo despegar y volver acá, o puedo regresar con una fricción, es decir acá, y vuelvo aquí, con la técnica de knitting o amasamiento. Observen cómo hago los movimientos contrarios con mis manos. Aquí estamos en trapecio inferior. Ahora vamos hacia trapecio medio. Voy acá. Observamos cómo la técnica de knitting ayuda a reducir ese espasmo muscular como tal, gracias a los movimientos contrarios que se entrecruzan con mi técnica. Ahora el más tal vez famoso o relacionado es con la parte de inserción de las fibras superiores. No sé si creo que si me pongo aquí lo van a poder observar. Creo que ahí sí ya. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, acá yo puedo, depende del segmento anatómico, depende del tamaño de mi paciente, pero entonces la idea es la misma, o sea que yo tengo que hacer los movimientos contrarios. Observamos. Tenemos que asegurarnos, esto tiende a ser una técnica dolorosa, sin embargo, no debe de ser doloroso a extremo. Y aquí fue clave mi abordaje inicial, es decir, la fricción y el auflorage. Si no, el paciente no estuviera soportando, porque entonces si lo hacemos sin un trabajo anterior, si lo hacemos muy brusco, el paciente nos va a decir ya no, o se va a empezar a retorcer de la molestia, ¿verdad? Entonces aquí puedo hacerlo con las dos manos, puedo hacerlo con una, puede ser, sin embargo no se cumple la técnica del knitting o amasamiento de los movimientos encontrados, o muchas veces lo que las personas hacen es que lo trabajan de forma bilateral,
Yo cuando lo trabajo de forma bilateral es porque ya trabajé un segmento y luego el otro. Y entonces ya va como que parte de cuando ya estamos en ambas hemiespaldas. Yo siempre les recomiendo primero trabajarlo de forma individual y luego, si gustan, bilateral. Pero para que sea la técnica de knitting o amasamiento, tenemos que generar esos movimientos contrarios entrecruzados. Puedo regresar con una fricción y, por ejemplo, su trapecio inferior izquierdo está bastante bien. Yo decido en qué enfocarme según cómo va respondiendo mi paciente con la técnica. Yo puedo venir y decir, bueno, creo que amerita más atención en trapecio medio y en trapecio superior. Todas mis técnicas siempre van a estar combinadas con la fricción. En este caso, si estamos con un knitting, tiene que ser una fricción profunda. No va a ser una fricción superficial porque no voy a volver al tejido superficial si ya estamos profundizando o a una técnica profunda. Ok, entonces ahora vamos del otro lado. Recordemos realizar ese entrecruce de nuestros movimientos. Recuerden, muy importante utilizar nuestra biomecánica corporal. Si yo lo hiciera con las piernas acá cerradas, estaría sobrecargando mi espalda baja. Entonces, ¿qué tanto me voy a desplazar yo? Me lo dice la fuerza que utilizo con el paciente. Recordemos que nuestra fuerza debe de venir desde la cintura escapular. Asegurémonos que nuestra técnica de knitting está dirigida a fibra muscular, no a tejido graso. Esta es una introducción hacia el petrissage o petrissage, depende de quién se los diga. El petrissage como tal está dirigido ya no a buscar esa relajación muscular, sino que prácticamente a despegar estructuras anatómicas entre sí, adosadas prácticamente. Pero ahorita estamos con amasamiento o knitting. Se escucha más bonito knitting, ¿verdad? Quedémonos con knitting. Aquí puedo venir, tratar de trabajar de forma bilateral, sin embargo, vendrá a ser un knitting como tal, un knitting per se, si utilizo las dos manos y genero ahí ese movimiento opuesto. Es necesario esta técnica para poder trabajar el invertido de trapecios, que ya el invertido de trapecios me permite trabajar la musculatura de la cintura escapular como tal, entre ellos principalmente romboides, angular del omóplato y zona reflejo de subescapular. Supraespinoso también, ¿verdad? Supraespinoso y infraespinoso definitivamente. Okay. Vamos entonces ahora con el invertido de trapecios. Obviamente no lo he empezado, ahorita primero estoy generando esa fricción a nivel cervical. Henry cree que puede estar como hacia abajo, o sea, es decir, que si yo le muevo tal vez esto como para más arribita, ¿sí? Para que pueda respirar, porque si no, no va a poder respirar. Tal vez como ahí. Ajá. Y ya sea si usted quiere, ¿sí? Ajá. Y ya sea si usted quiere poner una almohada más alta. Va. Y si quiere poner sus manos así. Va.
Entonces ahora me voy a enfocar en la región cervical primero. Vamos a hacer esa fricción y auflorage superficial en este caso de la región posterior del cuello o la región de la nuca. Entonces aquí es necesario llegar hasta la curvatura occipital. Nos podemos dirigir hacia apófisis mastoides de forma bilateral. Entonces mis roces serán de superficial a profundo. Es decir que con cada roce yo voy a ir profundizando. Recordemos que en este caso, si nos recordamos de nuestra anatomía, músculo occipitofrontal, inicia su vientre muscular occipital o posterior, que ya se relaciona con la musculatura, por ejemplo, los rotadores de la musculatura de la nuca. Entonces es por eso que en la región del cuello, a nivel posterior, es necesario venir y trabajar la parte del occipital, es decir, esta curvatura del occipital en conjunto con los músculos, con los vientres occipitales de los músculos occipitofrontal. Y según el caso, y aquí ya empieza la aponeurosis epicraneal. Si vamos hacia apófisis mastoides, ahí ya estamos hablando de entonces la inserción del esternocleidomastoideo. Para ese caso es necesario entonces, ya hablamos de la región lateral del cuello, puedo hacer mi fricción y mis roces superficiales, es decir, ese auflorage superficial, que debemos de considerar entonces del tercio medio de la clavícula hacia apófisis mastoides del temporal, del lado correspondiente. Haciendo iniciamos con esa fricción y ahora estamos con fricción y auflorage superficial. Si vemos en este caso el trapecio superior me permite hacer ese trabajo, ese movimiento, porque lo trabajé previamente. Si no lo trabajo previamente, será mucho más difícil o el alivio en mi paciente no será del todo bueno. Entonces voy aquí, hacemos lo mismo, del tercio medio de la clavícula hacia apófisis mastoides del temporal. ¿Puedo hacerlo bilateral en las regiones laterales? Sí. Asegurándonos de no comprimir vasos principales, yugular, subclavia, callado de la aorta. Con todo eso tenemos que tener cuidado. Por ende tenemos que estar seguros de nuestras prominencias óseas de referencia, es decir, tercio medio de clavícula y apófisis mastoides del temporal. Ya con eso puedo empezar la técnica invertida. La técnica invertida entonces me dice que vamos a iniciar desde la línea curva o la curvatura del occipital y vamos a discurrir sobre apófisis transversas. Regresamos de forma ascendente, volvemos acá y llegamos hasta apófisis mastoides. Entonces voy de nuevo, puedo hacerlo con mis pulgares, puedo hacerlo de forma longitudinal. Si nos damos cuenta son técnicas profundas que si no hubiera hecho los abordajes anteriores no pudiera hacerlo, a mi paciente sería molesto, o puedo hacerlo con los dedos. Solo yo tengo que estar segura de lo que estoy palpando y lo que estoy haciendo. En el medio quedan las apófisis transversas. No, perdón, las apófisis espinosas. Puedo hacer, si hice buena técnica inicial, puedo hacerlo con movimiento circular. Pero ahorita ya lo hice por lo menos 2 veces, lo voy a volver a hacer una vez más. ¿Cuántas veces lo voy a hacer según la respuesta de mi paciente? Esto está dirigido para mejorar, para disminuir el espasmo muscular como tal. Y me da el pase, por así decirlo, para el tejido más profundo.
Ya con eso, yo puedo también en la parte invertida, puedo hacerlo primero de una de mi espalda y luego de la otra. Vamos a discurrir ya sea de forma longitudinal, prácticamente hasta de 12. El objetivo es reducir el espasmo muscular. Y me tengo que asegurar que estoy en trapecio, es decir, si yo encuentro por acá, a nivel del ángulo inferinterno del omóplato, encuentro un punto inflamado a nivel de la fosa supraespinosa del omóplato, no me voy a enfocar en este momento porque eso sabemos que ya no va a ser el trapecio como tal. Probablemente sea un supraespinoso, probablemente sea algún serrato, probablemente sea el angular del omóplato, que eso es lo que viene después con nuestro abordaje. El punto de partida de esto son las apófisis transversas correspondientes. Yo ahorita lo estoy haciendo con los pulgares, lo puedo hacer con los dedos. Aquí la idea es adoptar la habilidad de poder hacerlo. Por eso debemos de practicar. Ok, vuelvo a hacer esa fricción. Recordemos la región cervical, esa parte, ¿verdad? Ok, entonces ahora ya podemos profundizar. Vamos con la musculatura propiamente de la cintura escapular. En estos casos podemos hacer roces transversales. Entonces aquí ya entramos en abordaje miofacial transversal. Estos roces son profundos. Son utilizados para musculatura específica. Y en este caso lo estamos haciendo con roces transversales de apófisis transversas hacia el borde interno del omóplato. Diferencia en lo que hemos hecho con anterioridad, este es un abordaje más profundo. Los movimientos comúnmente tienden a ser transversales. Pero por ejemplo, si fuera aquí el angular del omóplato, aquí ya tendremos que ir a buscar las apófisis transversas de la región cervical, porque estoy siguiendo la dirección de la fibra muscular. Pero la diferencia acá es que lo estoy haciendo con un roce mucho más profundo, dirigido para disminuir ese espasmo muscular. Vamos ahora al otro lado. Son roces profundos, musculatura, romboides. Si nosotros encontramos los llamados puntos gatillo, zonas gatillo, eso va a ser la técnica que aprendemos la otra semana. Podemos hacer roces, podemos hacer knitting si desean, pero hay técnica específica para esas zonas gatillo, que ese es tema de la otra semana. Entonces ahorita vamos con el abordaje transversal de apófisis transversas hacia borde interno del omóplato. En este caso, su supraespinoso no ameritó un abordaje específico porque ha respondido bastante bien. No. Entonces aquí estoy siguiendo la dirección del angular del omóplato específicamente. ¿Se dan cuenta? Es un abordaje totalmente profundo. Vamos a ver. Claro, eso lo voy a ver entonces. Bueno, continuamos entonces aquí con el angular del omóplato. Abordaje
abordaje profundo, es muy importante reconocer las prominencias óseas de referencia para poder estar seguros de la musculatura que estamos tratando. Ya con eso vamos a hacer movimientos circulares. Esta es técnica para las apófisis transversas. Hoy nos estamos enfocando en la espalda media y alta, pero son abordajes que podemos hacer desde la región lumbosacra o si iniciamos desde la masa muscular común. Ahora entonces estamos haciendo movimientos circulares sobre las apófisis transversas. ¿Todo bien? ¿Se siente bien? Si se dan cuenta, no estoy trabajando la región cervical, porque la región cervical cambia la presión que hacemos y entonces prácticamente llegamos a D1 para hacer estos movimientos circulares a nivel de la región cervical. Si lo vamos a hacer de forma bilateral, entonces iremos acá. Y sin embargo aquí con el paciente pues hay un antecedente, entonces a nivel cervical, por ende no hacemos el énfasis mayormente hacia la región cervical y que además su motivo de consulta es el hombro izquierdo. Entonces voy acá. Pero si igual los cortes han sido ahí con cuarentena. Entonces, pues eso fue de forma bilateral. Ahora vamos a ver. Puedo hacerlo también de forma ipsilateral, se le dice, ¿verdad? Acá. Unilateral. Estoy descorriendo de forma circular sobre apófisis transversas y luego llego a la curvatura occipital y sigo hasta apófisis transversas. Ese seguimiento puede ser de forma circular o de forma transversal. De forma circular será acá. Otro lado. Recuerden que aunque el resto de los dedos haga contacto con mi paciente, no quiere decir de que necesariamente estén aplicando una técnica como tal. Solamente aquí yo tendría que hacer mi mano, colocarla de una forma diferente, que probablemente haría que me duelan los dedos. Entonces siempre tenemos que cuidar nuestra biomecánica como tal. Ok. Antes de, en este caso vamos a lateralizar a nuestro paciente para poder hacer abordaje de hombro izquierdo. Entonces, antes de hacerlo, hacemos siempre un enflorage de profundo hacia superficial y posteriormente fricción.